A Colombia, donde crece el debate tras el fallo de la Corte Constitucional, al que tumbó las normas del Código de Policía que le prohibían a los ciudadanos consumir alcohol y drogas en el espacio público. Para el alto tribunal, esa prohibición impuesta por el legislativo no era razonable porque va en contra del libre desarrollo de la personalidad. Para la Corte Constitucional, el artículo del Código de Policía que prohibía el consumo de sustancias psicoactivas y licor en parques y sitios públicos iba en contravía del libre desarrollo de la personalidad. El espacio público, ¿qué tiene que ver con el consumo? Para preservar el espacio público, ¿qué tiene que ver el consumo? Eso significa que la norma está interviniendo en tu decisión libre de consumir o no. Según los magistrados, las alteraciones que se puedan presentar en sitios públicos tras el consumo de alcohol u otras sustancias pueden ser controladas por las autoridades, pero sin restringir los derechos de los ciudadanos. Si de pronto alguno con una sola cerveza se descontrola, pues la policía puede intervenir no porque haya consumido cerveza, sino porque está agrediendo a otra persona. Entonces, lo que se está protegiendo aquí realmente es que no haya alteraciones de la convivencia. Con este fallo se podría caer el decreto presidencial que permite la incautación de la dosis mínima que porten los adictos. Es muy probable que quienes expidieron esos decretos pues deban revisar si esos decretos se expidieron con base en estas normas. Carlos Bernal fue el único magistrado que se declaró en desacuerdo con el fallo. El presidente Duque reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional y dijo que el gobierno seguirá trabajando para que los espacios públicos estén libres de drogas. De manera contundente señaló que la libre determinación de la personalidad no es la libre determinación de la drogadicción. Seguiremos perseverando con todo el dinamismo para liberar los parques y los entornos escolares de nuestro país del acecho de las drogas, porque si bien algunos quieren hablar de la libre determinación de la personalidad no es la libre determinación de la drogadicción. Para tratar este tema, quiero saludar, nos acompaña en nuestros estudios Nicolás Uribe, analista político, columnista. Nicolás, bienvenido, gracias por estar aquí. Mil gracias, Dani, por la invitación. Feliz de estar con ustedes. ¿Cómo entender este fallo de la Sala Constitucional? Pues a ver, no es fácil entenderlo. Y no es fácil entenderlo porque desde el punto de vista jurídico hay una serie de restricciones que ya existían. Había ya una jurisprudencia de la Corte Constitucional de casi 20 años alrededor del tema y además un artículo constitucional que parece que fue omitido de manera deliberada. Entonces aquí, por supuesto, sobre la base primero de respetar los fallos de la justicia y el pensamiento de los magistrados, el debate de todas maneras hay que darse de qué es lo que le conviene al país, de qué es lo que las autoridades tienen competencia para hacer en relación con el tema de la droga y, por supuesto, de qué significa esto en consecuencias en otras órbitas y ámbitos que parece que la Corte no ha considerado, porque en la práctica esto no solamente afecta la restricción en parques, sino que podría también asimilarse bajo el mismo supuesto para otro tipo de restricciones que existen hoy, por ejemplo, con el tabaco, que sobre la misma argumentación podrían también declararse inexequibles por el mismo tribunal. Bueno, es que da para mucho esto, ¿no? Pero vamos por parte. Esto ha sido la polémica en Colombia el día de hoy desde primera hora de la mañana. Mencionaste, Nicolás, que había jurisprudencia sentada en relación a esto. La primera y más importante de todas, la que incluso pues, ha desarrollado todo este debate alrededor de la libre desarrollo de la personalidad fue esa famosa sentencia de Carlos Gaviria. En esa sentencia en donde se legaliza la dosis personal de droga, sí, incluso el propio magistrado en aquel entonces lo que establece es que puede haber restricciones que el legislador establezca y que la Corte considera como pertinentes en relación a tiempo, modo y lugar. Si hay libre desarrollo de la personalidad de manera ilimitada respecto de, por ejemplo, el espacio, pues uno también podría pensar que los menores de edad podrían tenerlo. O podríamos pensar que fumar marihuana o consumir droga en un bar también está permitido. ¿Por qué, por ejemplo, se prohíbe el consumo de tabaco en un lugar privado que es un bar, pero no se puede, o sí se puede más bien consumir marihuana o cualquier tipo de alucinógeno o estupefaciente en el espacio público? Entonces la jurisprudencia iba por otro camino.
entendía que había el libre desarrollo de la personalidad, pero comprendía que se podrían establecer restricciones de carácter racional. Esto en la práctica lo que deja es, por fuera del ámbito de competencia del legislador, cualquier restricción que se establezca respecto del consumo. Porque con los argumentos que oímos, pero que todavía nos falta leer porque no hay ni sentencia, ni comunicado, y ya vamos solamente en que la Corte se manifiesta en ruedas de prensa, pues lo único que tenemos para contrarrestar nuestros análisis son las declaraciones de la presidenta de la Corte en diferentes medios de comunicación. La rueda de prensa no tendría que ir en paralelo a la publicación de la sentencia, que es lo primero que tiene que hacerse. Pues, algunos abogados nos quejábamos cuando ni siquiera había sentencias y había comunicados de prensa. Y en los comunicados de prensa al menos se podían leer los argumentos, pero ya no hay ni sentencias ni comunicados y ya estamos en ruedas de prensa en donde obviamente la argumentación pues es más complicada de exponer y deja más dudas al debate y más interrogantes y por supuesto que profundiza las dificultades en materia de seguridad jurídica. A mí me llama la atención, esta sentencia está basada en el concepto de derecho al libre desarrollo de la personalidad. Yo traje la definición, la quiero compartir con ustedes y con nuestro invitado de hoy, que es abogado. Dice, derecho al libre desarrollo de la personalidad. La esencia del libre desarrollo como derecho es el reconocimiento que el Estado hace de la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás. Es decir, yo decido que mi libre personalidad no quiere controles y mañana decido que vengo desnuda a la oficina y entonces me paro, hago el programa. ¿Quién me puede decir que eso está mal? No, en Colombia. Pues la verdad es que yo creo que sería interesante analizar con lo que se denomina el test de razonabilidad las restricciones a este tipo de derechos. Porque en ninguna democracia existen derechos de carácter absoluto. Y esa definición básica que se la cuentan a uno desde que está muy chiquito y es que tu derecho llega hasta donde llega el derecho de los demás. Del otro, por supuesto. Pues ese es básicamente el límite en abstracto de cada uno de estos derechos. Pero existen metodologías que ha usado la Corte en muchas oportunidades para establecer hasta dónde puede ser o no restrictivo, hasta dónde se mete con el núcleo esencial del derecho, en donde, por ejemplo, tú dejas de ser tú. Si la restricción que se te establece por parte del legislador es tan abominable y tan dura que eso sucede. En este caso, es claro que en Colombia existe la posibilidad de que la gente consuma sustancias psicoactivas. La prohibición constitucional del artículo 49, seguramente ahora lo miraremos, pues establecía que solamente para aquellas que tuvieran una prescripción médica. Pero lo cierto es que nadie deja de ser sí mismo por cuenta de que haya espacios protegidos para otros ciudadanos que usan esos mismos espacios para actividades lúdicas de recreación y deporte. Es que a uno no le gustaría hacer deporte al lado de una persona que está ni bebiendo, ni fumando, ni consumiendo nada distinto. Bueno, Luego esto es apenas racional y razonable en términos de convivencia y apenas una restricción menor en términos de vulneración de un derecho absoluto. Aparte de... es decir, mi derecho termina donde comienza el del otro. Si usted va a un parque con sus niños, un sábado por la tarde o un domingo por la tarde y quiere jugar con sus hijos a la pelota, pues no le va a gustar que allí al lado de los niños haya gente tomando o gente drogándose. Pero además hay lagunas. En Bogotá vamos a un concierto público, en uno de los espacios destinados para esto. Yo puedo sacar pues el tabaco de marihuana y fumármelo sin importar el que tenga al lado. O el que está 2 puestos más allá de mí puede meterse cocaína porque eso es necesario para el libre desarrollo de su personalidad. La verdad, Yane, esa es una de las dudas, porque si la policía no puede controlar esto de manera preventiva en el espacio público, mucho menos un privado podrá establecer restricciones a un tercero de la misma naturaleza en un espacio también privado. Luego yo creo que aquí se abre un boquete que pone, digamos, en tela de juicio una cantidad de normas que se habían construido respecto del alcohol, respecto del tabaco y respecto de la droga, para establecer talanqueras inclusive de acceso a esos productos, porque esto no es una opinión, sino es un hecho. Este tipo de sustancias no son buenas para la salud. Entonces, por ejemplo, aquí existe restricción de publicidad para el tabaco.
El tabaco no se puede vender a menores de edad. Claro. El tabaco tiene unos impuestos y unas características porque tiene unas externalidades que generan efectos en la salud de los colombianos y por supuesto que en el sistema de salud. Lo propio sucede con la droga. Entonces, al levantar cualquier restricción al consumo de este tipo de productos, dañando algunos espacios que son principalmente utilizados para otro tipo de actividades, no solamente se pone en peligro la salud de la gente, sino que también hay un debate interesante alrededor de cuáles son las implicaciones en otras órbitas con esta misma argumentación de la Corte Constitucional. Luego, ese elemento que tanto se protege alrededor de los niños, que sus derechos deben prevalecer sobre los derechos de los demás, y el derecho a la salud pública, Pero eso quedó pues derogado aquí. es una cosa que queda en entredicho porque parece que la salud pública se somete claramente al derecho de algunas personas a consumir droga en el espacio público. Claro, le preguntaban a la magistrada cómo se sentiría, le preguntaban si tenía hijos, ¿no? Y cómo se sentiría ella, bueno, si cerca de sus hijos pasara algo así. Ella decía que ella había educado a su hija, para que entendiera que tanto el consumo de alcohol en exceso o el consumo de psicotrópicos no eran buenos para la salud. Pero no todo el mundo lo hace o no todo el mundo aprendió la lección. Y todo el mundo no puede aunque quiere, Idania. Es que la mayoría de los niños que viven en Colombia tienen unas jornadas que son media jornada. Y desde las 12 o 1 de la tarde están otra vez en su casa. Y el espacio que tienen para distraerse es el parque que queda al frente de su casa. Y su mamá va a llegar a las 9 o 10 de la noche porque trabaja hasta las 6 en un lugar que le queda a hora y media de distancia de su casa. Luego, proteger entornos significa proteger de manera directa a la juventud. Esto no es una elucubración de un nexo de causalidad distante mediado por toda clase de factores, no. Es una realidad. Los niños son hoy, incluso a través de gomitas saborizadas con estupefacientes, conducidos al vicio. Luego, la posibilidad de tener al menos los parques como entornos protegidos para esos niños, cuando esa es su única alternativa, luego que salen del colegio, es una garantía para proteger la salud de los colombianos. ¿Cómo quedan los colombianos? Es decir, con esta sentencia en la mano y a ver de aquí en adelante, ¿cómo va a manejarse el libre desarrollo del que yo tenga cerca? Pues es difícil. Lo que yo sugeriría respetuosamente es que el decreto del presidente Duque, que además se expidió con base en esos artículos que acaban de tumbarse, puede replicarse perfectamente sobre la base de un artículo constitucional. Es que uno también extraña aquí una interpretación sistemática de la Constitución, porque es que el artículo 16 del libre desarrollo de la personalidad existe, pero desde el 2009 hay una reforma constitucional de la cual yo fui ponente en su momento, que decía que el consumo de sustancias psicoactivas está prohibido salvo prescripción médica. Pero parece que la Corte en esta sentencia ni siquiera hizo una interpretación sistemática de todos los artículos constitucionales. Habrá que ver qué sucede, pero sin duda esto es una derrota para las autoridades y para los ciudadanos, porque en últimas aquí lo que hay es un instrumento menos al servicio de la protección de la salud y de la seguridad de los ciudadanos, porque lamentablemente, y esto tampoco es un invento, la dosis mínima se ha convertido en un instrumento para comercializar de manera encubierta la droga y, por supuesto, para convertir a personas en adictas. Nicolás, gracias por acompañarnos. Mil gracias a ti por la invitación.